que las personas que vivían en una altura, a grandes alturas, como también en la Ciudad de México, que tiene una altura importante, ya, ya había algunos datos sobre la hipertensión pulmonar. Para realizar un examen físico y sospechar hipertensión pulmonar es importante conocer el área pulmonar, esta área que se encuentra en el segundo espacio pulmonar, en el lado izquierdo, donde a la inspección se puede evidenciar un levantamiento en esta región. A la palpación, este levantamiento vamos a corroborarlo con un latido. Este latido también se puede evidenciar entre el tercer y el cuarto espacio intercostal en el lado izquierdo. A la percusión, por lo menos del borde external, en unos 2 a 2.5 centímetros, a la percusión va a existir una matidez. Y a la auscultación, en esta área se va a encontrar un soplo eyectivo, un reforzamiento del segundo ruido cardíaco, especialmente el componente pulmonar, y en el área tricuspidia se va a encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia, un soplo sistólico. Todos estos hallazgos en el examen físico nos hacen pensar de una hipertensión pulmonar, que es el denominado complejo pulmonar de Chávez. En el electrocardiograma vamos a ver que se debe buscar crecimiento de la aurícula derecha. El crecimiento de la aurícula derecha generalmente produce cambios en el voltaje, no en la duración, cambios en el voltaje, originando P's altas, mayor de 2 cuadritos y medio. Esto en la derivación de 2, que es en la derivación donde se ve mejor la aurícula derecha. En las derivaciones precordiales, en B1 se va a ver que el primer modo es predominante que en relación al segundo modo. Esto también es denominado el plus plus minus. Entonces, estos datos de sobrecarga auricular derecha asociados a crecimiento, a sobrecarga, a crecimiento del ventrículo derecho, va a originar este electrocardiograma característico de hipertensión pulmonar, donde en B1 se ve una onda R alta, y en B6 una onda S profunda. El eje cardíaco desviado a la derecha asociado a datos de crecimiento auricular derecho. En la radiografía de tórax vamos a ver una importante dilatación de ambas arterias pulmonares, un incremento del flujo vascular central con una disminución de la vasculatura periférica, que incluso algunos han denominado una oligoemia periférica. Entonces, característicamente, la dilatación de las arterias pulmonares con una disminución en la vascularidad periférica. Y en este caso también se puede ver una dilatación del ventrículo derecho, donde la punta del corazón se va levantando y va adquiriendo esa forma que incluso algunos han denominado un zapato sueco, que es como cuando se levanta la punta y tiene una dirección más anterior y dirigida hacia arriba. Para realizar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es importante primero comenzar con la sospecha. Uno de los síntomas principales por lo que los pacientes van a venir a consulta es la disnea y es la fatiga. Son los síntomas principales que se deben evaluar. En todo caso, la disnea siempre tiene que ser evaluada en forma adecuada. A veces podemos asociar que la disnea puede ser normal, pero como vimos en las primeras diapositivas, el postergar el diagnóstico de hipertensión pulmonar también se asocia con un mal pronóstico de estos pacientes. Es importante hacer un diagnóstico precoz. Entonces, es importante que exista un alto nivel de sospecha. También es importante averiguar enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares
que pueda tener este paciente, que son las principales causas de hipertensión pulmonar. Pero estos algoritmos diagnósticos han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Y esto es algo muy importante, que a todo paciente que ya tenga una sospecha de hipertensión pulmonar, se debe realizar una gammagrafía de ventilación y perfusión pulmonar. Esto ha sido debido a que la hipertensión pulmonar del grupo 4, que es la relacionada con la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica, es una enfermedad que con un tratamiento adecuado tiene un pronóstico favorable. Entonces, todo paciente que tenga hipertensión pulmonar se debe comenzar por una gammagrafía de ventilación pulmonar, que este es el método de mayor de mayor beneficio para el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica. Entonces, si no existe ningún defecto en la perfusión, se tiene que, si existe una disfunción en la perfusión, un mismatch en la ventilación-perfusión, se debe evaluar el algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, donde se debe ver mecanismos de hipercoagulabilidad, enfermedad tromboembólica venosa, especialmente miembros inferiores, y realizar el tratamiento con anticoagulación. Si esto sale una perfusión normal, se debe realizar los exámenes complementarios, incluyendo una ecocardiografía, y si no es aclaratoria mediante estos exámenes de ecografía o resonancia magnética, se debe pasar al cateterismo cardíaco derecho, que es el gold estándar. Como vimos, la definición de hipertensión pulmonar está basada en la medición de la presión arterial media, que eso no se puede evaluar en forma clara mediante la ecocardiografía. Entonces, después del cateterismo cardíaco derecho y la medición de las presiones en cuña, la presión arterial pulmonar sistólica, la diastólica, la presión media, se realiza también la medición del gradiente transdiastólico pulmonar para hacer una adecuada clasificación de qué tipo de hipertensión pulmonar pertenece y a qué grupo encajaría. Y todo este manejo debe ser relacionado con un centro que tenga experiencia en el manejo de la hipertensión pulmonar. A pesar de todos estos pasos, puede existir un grupo de pacientes que tengan hipertensión pulmonar que no sean catalogados con ninguno de ellos. Entonces, se debe realizar el tratamiento de prueba para ver la mejoría del cuadro. Durante la realización del cateterismo cardíaco, también es importante realizar el test de vasoreactividad. Esto es muy importante para indicar el tratamiento con calcio antagonistas. Uno de los calcio antagonistas que es utilizado mucho en nuestro medio es el diltiazem, que tiene un efecto vasodilatador, pero que este efecto debe ser corroborado mediante un cateterismo cardíaco derecho. Si no existe una vasoreactividad positiva, el diltiazem no va a producir un efecto mayor en el paciente. Cuando se confirma la hipertensión pulmonar en un paciente que no tiene ningún tratamiento, durante el cateterismo cardíaco se debe realizar el test de vasoreactividad, que si es positivo, está indicado el tratamiento por calcio antagonistas, pero que este tratamiento se debe hacer un nuevo test de vasoreactividad en unos 4 a 6 meses para ver si este efecto es sostenido. Si este efecto no es sostenido, se debe descontinuar los calcio antagonistas. Este test, si es negativo, se tiene que pasar a hacer un estadiaje de qué riesgo de hipertensión pulmonar tiene, que lo vamos a ver enseguida. Si es un riesgo bajo, bajo intermedio, se realiza
tratamiento con monoterapia. Sí, de acuerdo a cómo está, también o existe un riesgo mayor, un riesgo intermedio, se puede hacer un tratamiento combinado por vía oral. Si este paciente es un paciente de alto riesgo, se debe iniciar la combinación de medicamentos, incluyendo los análogos de las prostaglandinas por vía endovenosa. Y para que vean que esta enfermedad, la sobrevida es muy mala, en estos pacientes ya se debe considerar un trasplante pulmonar. Todo este tratamiento se debe ir evaluando. El objetivo del tratamiento terapéutico es que el paciente ingrese en un grupo de bajo riesgo mediante todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas y si existe un empeoramiento o un ascenso en el riesgo del paciente, incrementando, ya se debe hacer un seguimiento para una valoración de un trasplante pulmonar. Para lograr de qué pacientes eh, son de bajo, intermedio o alto riesgo, se utiliza 4 criterios que están determinados por las variables de la clase funcional, de acuerdo a la World Heart, de la Organización Mundial de la Salud, a la prueba de caminata de 6 minutos, que esta es una prueba clínica que tiene que aporta muchos datos en relación a la hipertensión pulmonar. La relación del péptido natriurético, la presión arterial diastólica, la presencia del el índice cardíaco y el índice de saturación de oxígeno. Dentro del algoritmo terapéutico, aparte del tratamiento farmacológico, es importante que este paciente tenga una educación permanente y tenga también un asesoramiento. También es importante evaluar a qué edad presenta la hipertensión pulmonar y también en relación al género. Por ejemplo, una mujer joven en edad reproductiva se debe aconsejar que si tiene hipertensión pulmonar no es recomendable la gestación por la implicación de la salud tanto materna como fetal. Esto es algo que en nuestro medio no se toma en cuenta. Lamentablemente es frecuente ver pacientes con cardiopatías congénitas o con hipertensión pulmonar importante que están embarazadas y que arriesgan la vida, que incluso pueden llegar a fallecer durante el parto o durante la gestación. Entonces es importante no embarazarse. Pero si recordamos, también es importante una causa de hipertensión pulmonar, el tratamiento hormonal para evitar el embarazo. Entonces, en las personas que tienen, en las mujeres que tienen hipertensión pulmonar, está indicado los métodos de barrera o el DIU, no el tratamiento hormonal. También es importante que, como estamos ahora en la época, se deben hacer vacunas para prevenir infecciones respiratorias, tanto para la influenza como para el neumococo. Y con el futuro yo creo que va a haber la vacuna para el SARS-CoV-2 que va a estar indicado en este tratamiento. Es importante también realizar una terapia social, psicosocial. Es importante informar a este paciente que la limitación a las actividades físicas no deben originar una gran depresión, que más bien es importante que este paciente realice actividad física supervisada. Los pacientes con hipertensión pulmonar pueden llegar a hacer actividades físicas que mejoran la capacidad de la función del corazón, mejorando la sobrevida. También es importante que si estos pacientes van a realizar viajes
internacionales o por vía aérea de gran distancia, es importante que ellos lleven su oxígeno. Durante las cirugías, un paciente que tiene hipertensión pulmonar severa, es importante recomendar que no se debe realizar una anestesia general, porque el riesgo de complicación cardiopulmonar es mayor al producir una mayor depresión del mismo. Por lo que se sugiere en este tipo de pacientes realizar sedación o anestesia epidural, en caso que sea necesario algún tratamiento quirúrgico. También es importante que el paciente conozca su medicación, conozca la forma de administrarse el oxígeno, que no es todo el tiempo. También debe conocer que si toma anticoagulación, qué efectos son los malos cuando presenta un sangrado y con qué frecuencia se debe realizar la medición o el control de su coagulación. Es muy importante evitar deficiencias de hierro, que también se han visto que es un factor pronóstico negativo en este tipo de pacientes. Tomar toda su medicación, que generalmente a veces pueden necesitar inhibidores del sistema renina-angiotensina, beta bloqueadores, ivabradina o otro tipo de medicamentos por la enfermedad, que son pacientes polimedicados, pero que deben cumplir con este medicamento. Y es importante que los pacientes conozcan que pueden tener arritmias, pueden tener desmayos o incluso una muerte súbita. Dentro de las dianas terapéuticas que se está estudiando para disminución de la rigidez vascular, la glutaminasa, la transición mesenquimal a endotelio, la HMGA y el BMRP2, el remodelado vascular, la señalización de los factores de crecimiento tisular, la inflamación y la inmunidad, el potencial de membrana, la señalización estrogénica y la homeostasis del hierro. Con todas estas medidas, el tratamiento de la hipertensión pulmonar es un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente, pero el pronóstico sigue siendo malo. Actualmente no existe un tratamiento que pueda dar un mejor pronóstico a estos pacientes. En nuestra experiencia igual vimos que los pacientes cuando tienen una hipertensión pulmonar, la disfunción del ventrículo derecho es un factor de mal pronóstico para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a revisar si hay alguna pregunta en el chat. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Doctor, en caso de que se haya confirmado el diagnóstico de TEP, pero la mujer haya estado en gestación ya por 2 meses, eh, ¿qué, qué conducta se podría tomar en este aspecto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como habíamos visto, en esta clasificación toman el tromboembolismo pulmonar crónico, pero un paciente que sufrió solo una vez un tromboembolismo pulmonar puede tener hipertensión pulmonar residual. Entonces, un paciente que sufrió un tromboembolismo pulmonar se debe evaluar si ha sido por única vez, si existe un factor desencadenante, si existe un factor que puede perpetuar este cuadro, como alguna enfermedad inmunológica, una enfermedad, un cuadro de protrombótico, la toma de medicamentos que
cronificarían esta enfermedad y perpetuarían la hipertensión pulmonar. Entonces, si tuvo un tromboembolismo pulmonar, se debe realizar un seguimiento. Por lo general, si es un cuadro único de hipertensión pulmonar, se indica anticoagulación por lo menos entre 3 a 6 meses, se realiza un seguimiento y se evalúa cómo se encuentra la presión pulmonar y la función del ventrículo derecho. Muchas gracias, doctor. Otra consulta, doctor, sobre si hay relación entre la hipertensión pulmonar y la actual situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19. ¿El COVID-19 puede empeorar la situación o se queda solo así? La relación del coronavirus con las enfermedades cardiovasculares está relacionada mediante la inflamación crónica, la liberación de las citoquinas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son mecanismos que perpetúan y que dañan al miocardio y a toda enfermedad cardíaca, por lo que se ha visto que los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular y adquieren esta infección, su cuadro puede descompensarse o exacerbarse. Entonces, es frecuente que sea una causa de descompensación esta infección por el coronavirus. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición y por colaborar con la Sociedad Científica de la Universidad Pública del Alto. Gracias por la invitación y bueno, esperar siempre que todo vaya bien y que estas sesiones académicas se vayan realizando ya con más frecuencia. Muchas gracias, doctor. Con esto concluimos con las 3 sesiones del simposio de enfermedades cardiopulmonares. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir. De igual manera, se va a enviar el link, el video por YouTube y al grupo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Y a los que no pudieron ingresar al link de asistencia, nuevamente va a estar por 10 minutos más los que no lograron ingresar. Vamos a activar dentro de 2 minutos y va a estar abierto por 10 minutos más. Julie, en YouTube se va a habilitar el link de asistencia. Si es que me escuchan. Ya, entonces, el link de asistencia va a estar por YouTube. Dentro de un momento le vamos a enviar el link. Muchas gracias por su participación. No olviden que va a haber certificación de 2 sesiones que asistieron, va a tener certificación de participación de asistente, y si lograron estar en las 3 sesiones, van a tener una carga horaria de 10 horas. Muchas gracias.